Hola, esto es Fiesta en la Cocina. Hoy os vamos a enseñar a hacer esta receta de pollo a la Coca-Cola. Una receta que para el que no la conozca a priori puede parecer un poco rara, pero no conozco a nadie que no le haya gustado. Si te gusta el pollo, no dudes en hacer esta receta. Es una receta que sorprende siempre para bien. Es una receta en la que el pollo queda súper suave, muy meloso, muy jugoso y además la salsa de Coca-Cola es una verdadera pasada. Es una salsa que laca el pollo y la verdad es que le da hasta unos matices orientales. Estos son los ingredientes de esta receta. Tenemos pollo, cebolla, ajo, una lata de Coca-Cola de 33 centilitros, sal y pimienta. La Coca-Cola que tenéis que usar siempre es la normal, la original. Si usáis Coca-Cola cero, Coca-Cola light o Coca-Cola sin azúcar o cualquier cosa de esas, no os va a salir bien la receta. Lo primero que vamos a hacer es cortar la cebolla en juliana. Ya sabéis que es un corte al medio de la cebolla y después la mitad la vamos a ir cortando como en esas medias lunas. Una vez cortada toda la cebolla en juliana, vamos a ir con el ajo. El ajo lo vamos a cortar en brunoise, como en cuadraditos. Damos cortes al diente de ajo a lo largo, sin llegar hasta el final, después un corte al medio y ya podemos hacer los cuadraditos. Al pollo solo tenemos que hacer una cosa con él, pero es muy importante. Vamos a salpimentarlo por las dos caras. Empezamos con el guiso. En una olla a fuego medio alto vamos a añadir los pollos para dorarlos. Tenemos que conseguir un color dorado en todas las caras del pollo. Al dorarlos lo que conseguimos es sellar el pollo, que quede mucho más jugoso y el guiso va a quedar muchísimo más sabroso. Después de unos 5 minutos ya deberíais de tener el pollo dorado por fuera, pero crudo por dentro. Es hora de sacar el pollo y reservarlo en un plato. Es hora de sofreír la verdura. Como veo que no tengo suficiente aceite, echo un poquito más y ahora vamos a echar el ajo picado lo primero y vamos a esperar un minutito a que se dore. Cuando el ajo esté empezando a cambiar de color, echamos la cebolla y vamos a echar un poquito de sal para que sude y se haga antes y un poquito de pimienta. A fuego bajo vamos a ir removiendo de vez en cuando hasta que se poche la cebolla. Esto va a ser unos 10 minutos más o menos. Después de esos 10 minutos a fuego lento, os debería quedar más o menos la cebolla pochadita, así como lo que estáis viendo, que es como más o menos transparente con un ligero color. Con la cebolla ya pochadita continuamos con el guiso. Metemos otra vez los 4 muslos de pollo. Si en el plato donde lo habéis reservado el pollo queda un poquito de líquido, lo echáis también. Y echamos también la lata de Coca-Cola entera. Nos vamos a asegurar de que el pollo está en la parte más baja de la cazuela y como veis la Coca-Cola no cubre todo el pollo, pero no hace falta, no os preocupéis. Vamos a esperar a que empiece a hervir y cuando esté hirviendo tapamos la cazuela, ponemos el fuego medio bajo y esperamos 10 minutos. Después de esos 10 minutos a fuego lento vamos a darle la vuelta al pollo, lo vamos a volver a tapar y lo vamos a dejar otros 10 minutos más. Estos tiempos que os estoy dando son para muslos de pollo que son bastante grandes. Si tenéis muslos de pollo que son muy pequeños o medianos tenéis que darle unos 7-8 minutos por cada cara. Después de esos últimos 10 minutos, ya llevamos 20 en total, 10 por cada cara, lo que vamos a hacer es sacar el pollo, lo vamos a reservar en un plato porque quiero colar la salsa y dejarlo todo muy fino. Si queréis que la salsa tenga la cebolla y el ajo entre medias, este paso os lo podéis saltar perfectamente. Una vez colado el caldo lo devolvemos a la cazuela, ponemos fuego medio y cuando vuelva a hervir vamos a añadir otra vez los muslos de pollo y vamos a esperar sin tapar la cazuela unos 10 minutos o hasta que la salsa espese. Por cierto, es el momento de probar la salsa y corregir de sal si hiciera falta.
Después de esos últimos 10 minutos sin tapa, ya tenemos la salsa hecha. Como veis, el líquido se ha convertido en una salsa muy espesa, pero si la queréis menos espesa no le dejéis tanto tiempo, eso es a vuestro gusto. Una cosa importante que tenéis que tener en cuenta es que una vez que sacas la salsa de la cazuela y se empieza a templar, espesa mucho más. Bueno, y receta terminada, ya solo queda emplatarlo, acompañarlo con lo que más os guste. Yo me he puesto unas patatas fritas, echáis la salsa por encima y a disfrutar. Dale a like si te ha gustado la receta, suscríbete que me ayudarás a subir muchos más vídeos al canal. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en otra receta, hasta luego.